always deem it a great privilege when God allows me to share Christ with people. Me siento muy privilegiado de poder compartir a Cristo con ustedes. So tonight the Bible says in Matthew 13 verse 52, En Mateo 13, 22, las Escrituras nos dicen, every teacher of the law can just translate Okay. freely here. okay, Every teacher of the law que cada cual que enseña las who leyes, has become a disciple of the kingdom of heaven el que enseña la ley se convierte en un discípulo de is Dios. like the owner of a house Es como el dueño de una casa that brings out of his storeroom que trae de los tesoros de su casa new treasures as well as old treasures. los tesoros viejos y los tesoros nuevos. I've discovered that many times we have to go back and revisit old truths. Yo he descubierto que siempre tenemos que volver a estudiar las enseñanzas, o mejor dicho, la verdad Just to make sure the foundation antigua, is laid in our hearts. para asegurarnos que el fundamento esté bien establecido en nuestros And I want to corazones. revisit one of those principles tonight. Y quiero visitar uno de esos principios en esta noche. I want to begin. God has always appointed and anointed vessels for certain tasks. Dios siempre ha señalado y ha ungido vasijas para tareas específicas. From Abram to Paul, Desde God has always used ordinary people through whom he does Desde extraordinary Adán things. hasta Pablo, Dios ha escogido personas para que hagan hazañas The extraordinarias. Bible says he's the potter, we are the clay. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. So we are but vessels or containers that he fills. Nosotros somos esos contenedores que Él llena. The scripture that Tommy just used, Ephesians chapter 1 verse 23. Efesios 1, 23, que se usó, The fullness of him that fills all in all. habla de la plenitud de Dios que lo llena todo en todo. Now this is where I want to get. He has established a pattern Él ha establecido un patrón by which he transmits or by which he establishes. por el cual Él transmite y Él establece. And we want to look at that pattern that Y God has given nosotros us. queremos ver ese patrón que ya Dios nos ha dado. Job chapter 32 verse 8 says this. Job 3 nos dice, en adelante, But there is a spirit in man, hay un espíritu en el hombre and the inspiration of the Almighty Y gives la- them understanding. y la inspiración del Todopoderoso le da el entendimiento. So man has a spirit. Así que el hombre es ese And espíritu. for you to have understanding, you need impartation. Y para nosotros poder tener un entendimiento claro necesitamos la Now that impartición. word impartation Y la palabra means impartición this. The Hebrew significa, says this. It's neshama. It es means this. shamá en hebreo y significa To divinely breathe upon soplar divinamente or to impart. o impartir. Then the Greek word means this. Y en el griego significa Theopneustos diobnista, means this. Divinely breathed in. que es soplado internamente y divinamente. So there's a breathing upon Entonces es soplado and there's a breathing in. y se aspira internamente. Now this word is only used twice in the Y esta Bible. palabra solamente se Or in usa the scriptures. 2 veces en las And the Escrituras. second one is in 2 Timothy 3 verse Y en 16. segunda de Timoteo 3:16 Where it says all scripture dice que toda la is given by escritura inspiration of es God. dada por Now inspiración. watch this. Observen esto. God breathes upon you Dios sopla sobre usted and you breathe in. y usted aspira, lo That's aspira. impartation. Eso es impartición. So God breathes upon you, Dios sopla sobre you breathe usted in. y usted aspira, So it's the recibe. Spirit of God, this is the Spirit of impartation. Entonces el Espíritu de Dios es un espíritu de impartición. Once again, Job 32:8. Job 32, There is a 8 spirit in man, dice, hay un espíritu and the inspiration of the Almighty gives them y la understanding. inspiración de Dios Todopoderoso How? How does te understanding da come? entendimiento. Job To the impartation in your 32, spirit. 8. Y eso se da en la impartición de su espíritu. You want to repeat that? Y eso se da en la impartición de su espíritu. So I'm going to make this very clear and very plain, and I hope it's not going to be offensive to you tonight. Bien claro y bien sencillo para que lo puedan entender. Because there is that which can be read, Porque lo que podemos leer and then there is that which is imparted. y está aquello que es impartido. The word of God is spirit. La breathed. palabra de Dios es espíritu. Therefore, we have to understand the value, the essence, and the importance Y tenemos que entender el valor, la esencia y la that importancia de la misma. everything begins and ends in the point of spirit. Que todo inicia y termina desde el punto del espíritu. Now, the only reason, Y la listen to me, única razón, por favor escúchenme Don't be shocked. atentamente, por favor. don't be shocked.
Don't be shocked. No le dé un choque The eléctrico. only reason man has a spirit La única razón por la cual el hombre tiene espíritu is so that he can connect with God. es para poder conectarse con Dios. Listen carefully. Oigan bien, There is the spirit-to-spirit impartation. hay una impartición de espíritu a espíritu, The impartation of the Almighty, la impartición del Dios divinely Todopoderoso breathed upon, le sopla sobre usted, imparted to, and divinely breathed in. imparte entendimiento. That is how revelation comes. Y también Apocalipsis nos dice That is how the impartation of the word comes. que hay una impartición de la palabra. And that is how understanding comes. Y es así como nosotros podemos recibir el entendimiento. Paul says this. Pablo dice lo The siguiente: natural mind cannot receive the things of la God. mente carnal no puede percibir las cosas de Dios. Why? ¿Por qué? Because they are spiritual. Porque son They are espirituales. spiritually discerned. Porque deben de discernirse Meaning that they espiritualmente. are protected. Nosotros protected. necesitamos, God hides them. Dios las esconde porque Dios las protege. So we need understanding. Entonces necesitamos We el need the entendimiento, impartation necesitamos la uncover the impartición secrets, para poder descubrir los come to a secretos, greater para understanding que of what God is recibir saying. mayor entendimiento de lo que Dios So está the only diciendo. reason man has a Y spirit la única razón por la cual el hombre tiene is so espíritu that he can connect with es para God. que pueda conectarse con Dios. Adam could have lived as a soul man. Adán pudo vivir como una alma viviente, Adam could have done all that he did as a soul man. y Adán podía realizar todas las cosas en base a su alma, Simply being a soul. simplemente por medio de A su soulish alma, life. teniendo una vida almática. I see some of you have question marks. Yo sé que algunos de ustedes On your tienen faces. signos de interrogación en sus rostros, Okay, let me ask you the question. pero quiero hacer una pregunta. When you drive your car to church, Cuando usted está manejando su vehículo a la are you in the iglesia, flesh or in the ¿está spirit? usted en el espíritu o está usted en la carne? I'm just asking. Simplemente hago una pregunta. Flesh does not necessarily mean that you do something bad. Estar en la carne no significa que usted está haciendo algo malo. It's just the meaning that it is physical or Sim- it's natural. Simplemente nos dice que es natural y que es físico. Now, if I'm watching a movie or if I'm laughing or eating dinner, Si yo estoy- am I in the spirit or am I in my soul? Si yo estoy viendo una película, si estoy cenando, o estoy teniendo o me estoy riendo, ¿estoy en el espíritu Are you o estoy watching en la movies carne? by the spirit? ¿O ven ustedes las películas por el espíritu? No, I'm in my soul. Eso lo vemos en el I alma. enjoy it in my Y soul. lo disfruto en mi alma. I'm enjoying my blessings, Y yo disfruto esas and I don't have to bendiciones. be Y spiritual no to enjoy my tengo que ser blessings. espiritual para poderlas disfrutar. I'm being soulish, therefore. Estoy siendo entonces almático. So I can live in the soul. Entonces puedo vivir en el I don't alma. have to have a spirit. No tengo que tener un espíritu. I can eat and drive and Puedo live and comer, work. manejar, trabajar, And do all that I vivir, do y physically hacer in this todas world esas cosas físicas just que by se having hacen a soul. en este mundo simplemente teniendo un I don't alma. need the spirit of God. No necesitaría el espíritu de I don't Dios. even need a spirit. Ni siquiera necesitaría el I'm espíritu. going somewhere. Porque voy a un lugar, estoy yendo a un But- lugar con lo que estoy diciendo, pero God gave man a spirit Dios le dio un espíritu al because that hombre, becomes the connection between porque God and man. eso se convierte en la conexión entre Dios y el hombre. And that becomes the avenue Y or the esa es la avenida o el from which conducto God por el imparts. cual Dios puede impartir. So God breathes upon, Entonces Dios sopla or God spiritually, spirit to spirit, imparts o nos imparte de espíritu a espíritu into the spirit of al man, espíritu del hombre, and that is the place of their y connection. ese es el lugar de la conexión. You understand that? ¿Están entendiendo lo que le estoy Okay, watch this diciendo? now. 1 Corinthians chapter 6, verse 17. Primera de Corintios 6, 17. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Pero aquel que es uno con Dios está es espíritu. And so the reason I have spirit Y la razón por la cual yo tengo is espíritu so that I can be joined to es para God. que yo pueda ser uno con Dios. Now God breathed upon Adam, Dios sopló sobre Adán and the Bible says, y las escrituras nos he didn't say dicen Adam became a spirit. que entonces Adán He se said, convirtió, Adam became a living soul. Adán se convirtió en un alma His soul viviente. became alive unto Su God. alma vivió para Dios. He could have been a soul man. Él podía ser un hombre But now he's que a vive living en soul. el alma, pero ahora es una alma viviente. So there's a pattern in which God transfers spirit. Entonces hay un patrón, hay un diseño por el cual Dios transfiere su And espíritu. that's what I wanted to explain to Y you de tonight. eso quiero hablarles en esta From the noche. time that God created, Desde el momento que Dios creó, there's a pattern by which He transfers spirit hay
hay un patrón, un diseño por el cual Él imparte su or bring espíritu. impartation to the spirit of Y Él man. trae impartición al espíritu del hombre. God breathed into the nostrils of Adam, Dios le sopló en la nariz a and you Adán. find in the New Testament Y usted puede ver en el Nuevo that Testamento Jesus was breathing on his que disciples. Jesús también estaba soplando sobre sus You see, this discípulos. principle continues. Y este principio se puede ver continuamente en las And it Escrituras. is not something we hear much about. Y no es algo que vemos, que oímos But I really believe God wants continuamente. to show us a pattern tonight. Pero entiendo que Dios quiere mostrarnos un So patrón en there's esta a noche. pattern by which God Así que hay un transfers patrón spirit. por el cual Dios transfiere su espíritu. From the time that God breathed into Adam's nostrils Desde el momento que Dios sopló en la nariz de Adán until the time that Jesus breathed upon his disciples, hasta el momento en el cual Jesús the también le principle sopló a sus remains the discípulos, el principio Now, permanece igual. when you read Romans chapter 8, you have to read it very slowly. Cuando vamos a Romanos capítulo 8, Because many of you know the scripture hay que leerlo But I want to- tentativamente porque to muchos de look at ustedes it. la conocen. as if you're looking at it for the first time. Pero yo quiero que ustedes vean Romanos 8 como si fuera It la begins to primera say vez, in 8:15. And Romans 8, verse 14, Vamos a empezar al 14. for as many as are led by the Spirit of God, Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, these are the sons of God. estos son los hijos de Dios. Amen. Amén. Verse 15. Verso 15. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, Porque no habéis recibido el Espíritu, porque habéis recibido el Espíritu de adopción, but you received the spirit of adoption, porque habéis recibido el Espíritu de adopción, no by de whom we esclavitud, cry, Abba, Father. por el cual clamamos, Abba, Padre. Verse 16. Y el verso The 16. Spirit Himself bears witness with our spirit El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu that we are children or de que sons of God. somos hijos de Dios. Do you see the connection? ¿Pueden ver la Watch this. conexión? The Observen. Amplified says it this way. La Biblia amplificada lo And verse dice de esta 50. manera. But you have received the spirit of adoption, Habéis recibido el espíritu de adopción, the spirit producing sonship. el espíritu que produce el ser hijos. Notice you can receive either the spirit of bondage Usted puede recibir el espíritu de or esclavitud the spirit of o el adoption. espíritu de They are adopción. spirits that are Son transmitted. espíritus que son transmitidos. And we see that this spirit has the Este ability, espíritu tiene la the habilidad capability, the y tiene la capacity capacidad to produce. de producir. Spirit produce. El espíritu produce. Come on, say spirit produce. Digan, el espíritu produce. And in this case, the spirit produces sonship. Y el espíritu produce, en este caso, el ser un hijo de Dios, el convertirse en un hijo de Dios. Jesus speaking to the woman at the well in John Jesús 4, hablándole a la mujer en Juan capítulo verse 4, 24, Juan and he says 4:24 dice lo siguiente. God is a spirit. Dios es espíritu. Now you can read the whole of Hebrew 12 in your own time, but, También puede leer Hebreos capítulo 12 but it's describing how the Father, if he receives the Son, y chastises y him. nos habla de cómo Dios a los que toma como Or hijos disciplines también him. los disciplina. Hebrews 12 verse 6 says this, Hebreos 12:6 dice lo for who the siguiente. Lord loves, he chastises, Porque a los que Dios ama, los and disciplina. scourges every son whom he Y receives. también castiga a todos los hijos que Él Now I toma. know we don't like this. Yo sé que esta porción de But las this is escrituras how no God nos receives agrada, pero es así como también Dios nos If you have been disciplina. scorned by the Lord, Si usted ha sido disciplinado then por you el should say Señor, thank you, hallelujah. entonces dele Praise gracias, God. aleluya, porque Because that gloria a Dios, means porque eso you have been significa received. que usted ha sido recibido como hijo. If he doesn't scorn you, Si él no le It means that you are disciplina, rejected. entonces significa que usted ha sido if you rechazado. receive the scorning of God and the chastisement of God, Si usted recibe la disciplina de that Dios, means you are his eso son. significa que usted es hijo So de verse Dios. 7 says this. El verso 7 de Hebreos 12 If nos you dice endure chastening, que si puedes resistir la disciplina, God deals with you as with sons. entonces Dios os trata como hijos. For what son is there whom a father does not Porque chastise? ¿qué hijo no es castigado por su padre? But if you are without chastening, Pero si está sin ser of which castigado, all have become en el cual partakers. todos hemos sido How do you participantes, become a partaker? ¿cómo usted se convierte en una You persona que become a partaker through participa? chastening. Porque usted tiene que participar de So la if amonestación y del you are castigo. without it, Porque si usted no es then you are castigado, illegitimate and not entonces sons. usted es un hijo The ilegítimo. Bible says this.
La Biblia dice esto. Furthermore, we had human fathers, Y más adelante nos dice que teníamos corrected padres us, terrenales que nos corregían a and we nosotros. paid them respect. Y nosotros, a pesar de eso, les Shall we not respetábamos much a more ellos. readily in Y subjection to the mucho Father of más spirits be ahora, and live? estando sujetos al Padre de los Do you Espíritus. see that? Usted puede ver eso en Hebreos Father that chases his 12, sons del 7 al 9. is El because Padre he que loves corrige them. al Hijo lo hace porque le ama. And he is the Father of spirits Y Él es el Padre de los Espíritus, plural, that receives them. aquel que les recibe. Now, as we are fathers of natural flesh, Así como nosotros somos hijos de padres so naturales, is God the Father of our también Dios spirits. es nuestro Padre, el Padre de los Listen, Espíritus. he's not the Father of our flesh. Él no es el Padre de He's nuestra not the Father of your carnal carne. mind. Él no es el Padre de nuestra He's not the mentalidad father of your carnal. own self-will. Él no es el Padre de su propia You voluntad. could never be met in any of those realms. Él no interfiere con esas esferas. He's the God of spirit. Él es el Dios, el Padre Now, de espíritus, God is Dios de both espíritu. creator and father, Dios es creador y es Padre, but he is not father to everything that he pero created. no es Padre para todo lo que Él ha creado. He's the Father of spirit. Él es el Padre de los Now, espíritus. a scientist may create a robot, Un científico puede crear un robot, but he's not the father to the robot. pero no es el padre del robot. The Father created every beast in the field, El Padre creó todas las bestias del campo, but he's not the father of all pero the Él beasts. no es el Padre de esas God bestias. is not the father of your flesh. Dios, Él no es el Padre Your de su soulish carne emotions. o de las emociones en la plataforma He del alma. created it all, Él lo creó todo, but he's the father of your pero spirit. es el Are you Padre still de los with me? espíritus. ¿Están conmigo ustedes? So he's the father of spirits. Así que Él es el Padre de los espíritus. Now we are being told by the writer of Hebrew, Y en hebreo se nos ha mencionado, se nos ha if we dicho, made ourselves subject to our natural father, que si nosotros pudimos someternos a nuestros padres how much more naturales, should we subject ¿cuánto ourselves más nos deberíamos de or someter a submit nuestro ourselves Padre Dios, to the Father of spirits? al plural. Padre de todos los espíritus? Now let me give you scriptural proof. Quiero también hablarles a ustedes, darle el Hebrews fundamento chapter bíblico. 1 verse 5. Hebreos 1, verso 5. For unto which of the angels said he at any time, Porque a cuál de los ángeles Él le dijo alguna vez, you are my son, tú eres mi hijo this day I have begotten you. y te he engendrado. So God created the angels, Así que Dios creó a los but he's ángeles, not their father. pero Él no es el Padre de los He's ángeles. not the father of angels. Él no es el Padre de los You will ángeles. never hear it. Usted nunca lo va a ver en Because las he's not the escrituras, father of angels or of demons. porque Él no es el Padre de los ángeles ni de los God created demonios. evil. Dios Created Dios evil, creó the el Bible says. mal, But he's not the father of it. pero Él no es el Padre del mal. He's not the father of all of these things. Él no es el Padre de todas esas cosas. No more than the scientist or the father as the father of a robot. Igual que un científico no es el padre de un robot tampoco. For they are created for a purpose. Porque ellos fueron creados por causa All de those un things are propósito. created for a Todas las purpose. cosas The que le he animals, mencionado, los The animales, evil, the robot, el all that robot, stuff is todas las created for cosas a que le he purpose. mencionado fueron creados por un propósito. They are not begotten Pero offspring no fueron engendrados. that has been received. Y los que son engendrados son los que han sido You are recibidos. begotten offspring that has been received. Usted ha sido engendrado en el Espíritu. That's why you find that Paul says in 1 Corinthians 4, Y eso, 4 verse y eso es 15, que en Primera de Corintios nos he dice, speaks to the Corinthians church. y él le habla a la iglesia de los He says, Corintios. I have begotten you Le through dice, the gospel. yo los he engendrado a vosotros por medio One of the del Evangelio. translations says, I have given birth to you through Y the una de las gospel. Biblias traducidas dice, les he dado Another nacimiento. translation says, I have fathered you in Christ Y Jesus through the otras gospel. versiones dicen, yo he sido un padre para ustedes por medio de Hallelujah. Jesús. Now watch it. Aleluya. Hebrews 12 verse 9 says this. Hebreos 12:9 nos dice lo Furthermore, we have siguiente. had human fathers who corrected us, Tuvimos padres Others- naturales que nos corrigieron and we respect y them. los Therefore, respetamos we a have to ellos. subject ourselves to the Father of our spirits. Y de esta manera nosotros también tenemos que someternos al Padre de los And espíritus. Ephesians chapter 3 verse Y 14 and 15. Efesios 3, del 14 al For 15. this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Por Christ, esta causa doblo mis rodillas delante del Padre, from whom the whole family in de heaven and nuestro earth is named. Padre de nuestro Señor Jesucristo, You get your delante de identity, toda your familia que está en los inheritance cielos y en la through the Father. tierra. Usted recibe su herencia, Other King- usted recibe su identidad por medio de su King James is Padre. not a good translation. La versión King The James en Rotherham inglés translation says this. dice en Efesios 3:15, From whom every fatherhood in the heavens and upon the earth is named. aquí nos dice en el cual todo Padre en los cielos y en la tierra
Todo padre que en los cielos y en la tierra recibe nombre. The Amplified says this. La Biblia amplificada For nos this dice en cause I bow my Efesios knee to the Father and Lord of Jesus 3:15, Christ, por esta causa yo doblo mis rodillas from delante del whom Padre, all fatherhood de takes its Jesucristo, title and derive its por name. el cual Él toma el nombre del So Padre, every fatherhood, el título del Padre, que deriva su nombre como Padre. every fatherhood in heaven and earth Así que cada padre, is named en el- or identified as many or plural. cada padre en los cielos y en la tierra se identifica como singular y como plural. Every true fatherhood in the earth and in heaven Cada padre verdadero en la tierra y en los comes cielos from name, procede de un or they are nombre named as fathers. y se llaman padre. So what it is actually saying Entonces, ¿qué es lo que esta escritura nos from está our diciendo? Heavenly Father De nuestro Padre Watch this Celestial, now. observen esto por comes favor, the impartation of the viene Father la Spirit impartición a través del Espíritu del Padre unto fathers a los padres or fatherhood o a la paternidad who is called by my name. que es llamada por su nombre. Let me repeat it again. Lo voy a repetir de nuevo. It is from our Heavenly Father De nuestro Padre Celestial comes the impartation of His recibimos fathering Spirit la impartición de la paternidad, de ser padre en el Unto Espíritu, fathers, a padres en or plural, fatherhood para la who is called paternidad by my name. que es llamado en mi Let me nombre. try it another way. Lo voy a decir de otra manera. How many of you believe that God's first institution is the institution of marriage? ¿Cómo ustedes saben que Dios fue el que instituyó el matrimonio? It's not a tricky question. Eso no es una pregunta When confusa. God instituted the marriage, Dios fue quien constituyó el He made man and a matrimonio. woman. Él hizo varón y hembra. How many of you agree that male and female are suitable biologically? ¿Cuántos de ustedes pueden decirme que biológicamente el hombre y la mujer están They are perfectamente, fitted. perfectamente The wife encajan? is suitable helpmate to La reproduce. esposa es la ayuda idónea para la Man with multiplicación. another man cannot reproduce. Un hombre con otro hombre no puede Woman with reproducir another woman nada, cannot ni una reproduce. mujer con otra mujer It has to be tampoco. male and female. Tiene que ser varón y hembra. Every person alive Y today cada persona has to have had some time in their life tuvo que haber tenido en algún momento de su with vida, that specific order en ese orden natural, function according to God's design, que funcionan conforme al diseño de Dios, manifest in their life. se manifiesta Or en they su would not vida, have been here. porque si no, no hubiesen estado People acá. can say whatever they want to. Pueden decir lo que quiera el God's mundo. design El is always diseño de perfect. Dios siempre es perfecto. If everything is functioning according Si to the todo plan, funciona de acuerdo al plan, de acuerdo al diseño, then they should come out normal. There should be a entonces normal manifestation. habrá una manifestación normal de ese And diseño. what we call normal is this. Y lo que nosotros llamamos Is normal it es functioning esto. or is it working? Está funcionando, está So if it's trabajando according to God's design, de acuerdo al diseño de will Dios. work. Va a It will funcionar, function. va It will have a purpose. funcionar porque tiene propósito. so you cannot reproduce No se puede reproducir until that which God made hasta que aquella cosa que Dios Works hizo like God pueda intended it to funcionar work. como Dios tuvo la intención en el diseño que lo Let creó. me say it again. You cannot reproduce No se puede reproducir until that which God made hasta que aquello que Dios hizo works like God intended it to. funcione en el diseño intencional por el cual Dios lo At creó. one time, male and female were one. En un momento, el varón y la hembra eran uno. Adam or man was created male and female. Adán como hombre fue creado como And varón God y took the hembra. woman out of the Y man. Dios sacó la mujer de So Adán. the first pregnancy you find in the Bible is that of Adam, man. O sea que la primera preñez que usted puede ver en las escrituras sale de And Adán. God took the woman out of the man. Dios sacó a la mujer de Adán. And she was the suitable helpmate Y ella fue la compañera perfecta, that became idónea. the womb man. Ella fue el vientre del Because she hombre. came from his womb. Porque Eva salió del The vientre de word, Adán. the word in the Bible, the word rib. The word rib. La that she came out palabra, of his rib. la palabra costilla As the word ta. es la palabra It tzapa means it's curved. y habla de She curva. actually came out of his womb. O sea que ella salió I del don't have time for the go vientre. read No tengo Hebrews. tiempo de llevarlos a todo el But fundamento the fact is bíblico. this one, she was one with him. Ella era una con él God separated her from y man. Dios separó a Eva And they can only be complete y solamente pueden estar until they completos come back together again. cuando se unen de That's nuevo. why Matthew 19. Por eso es que las escrituras nos For this dicen Mateo cause shall a man leave 19, his father and 5. mother, Por esta causa el and shall cleave to his el wife. varón dejará a su padre y a su Watch madre y this. se And the unirá. two shall be one. Y los dos serán Hallelujah. uno.
whom God joined together, let no man separate. Lo que Dios une no lo puede separar el hombre. And so what we have today is many marriages that are Así divorced. que lo que tenemos hoy en día son muchos There are more children matrimonios, being born with stepfathers, muchos matrimonios fatherless, divorciados no y identity, con padrastros, no no hay inheritance, identidad, no hay be it in the herencia, natural or the spiritual. ni en lo natural ni en lo And espiritual. for this reason, Y por esta it is out razón of order in the spiritual. está fuera de orden Therefore, en lo it manifests espiritual, in the por eso natural. se manifiesta en lo I'm natural el actually caos. showing you the principle Le of estoy father and son. mostrando el principio de padre e hijo. So many children have parents but no fathers. Tantos hijos We have tienen fatherless society. tienen padres, o sea, tienen sus progenitores, pero no Having tienen parents padres. doesn't mean you have a father. Y que usted tenga un padre no significa que usted Anybody tiene can realmente un reproduce. padre. Porque cualquiera puede reproducir. But it takes a father to raise Pero someone. toma un padre verdadero para Therefore, darle forma al God hijo. instituted this union. Y por eso Dios instituyó Between man and esta wife, unión entre el hombre y la because in mujer. Porque en He reveals ella how he is, revela cómo Él es, father and mother. que Él es padre y madre revelado. Many people think that God is male. Muchas personas entienden que Dios es varón. Come on, where do you find that? ¿Y de dónde encuentran Yeah, he's eso que Dios father, es varón? but God is Sí, spirit. Él es padre, pero Come Dios on, es people. espíritu, por favor. He manifests himself, Él se manifiesta, male or female. varón o He's the hembra. many-breasted one the Bible talks Él se about. manifiesta como Él desea, Now the reason I say en this su is multiforme. because sons reveal the nature of father. Los hijos revelan la naturaleza And del we Padre. need sons to reveal who the father Y is. solo los hijos pueden revelar quién el Padre es. God called them Adam, Así que Dios llamó a Adán and he put Adam into sleep. y And he durmió took the a woman out of Adán him. y sacó a Eva de And when él Adam mismo. beheld her, Y cuando Adán he la knew vio who she was. y supo quién He said, "She ella was bone era, of my bone, dijo, flesh of my hueso de flesh." mis huesos He y did carne not de mi say carne. she was rib of my rib. Él no dijo, ella was es costilla de describing mi a costilla, no. perfect Él estaba reproduction. describiendo la reproducción perfecta. And this one now, Y ellos como los dos como un they solo reproduce after their kind. se reproducen según su You can misma only reproduce after your especie. kind. Usted solamente puede reproducir And the Spirit of God conforme began to move. a la misma manera. And the Spirit of God Y began el to move. Espíritu de Dios comenzó a multiply moverse y se, to the man of his image. y se multiplicaba conforme a la Now we imagen. know that man fell, Ahora nosotros sabemos que el hombre but cayó, God had a plan pero altogether. Dios tenía ya un plan Listen to this. preordenado. Listen to this. O escuchen esto. God didn't start it and then try to fix it. Dios no trató de arreglar el tollo que se hizo cuando No, Adán he se fixed desconectó. it. No, estaba ya And then he resuelto. started it. Él estaba todo resuelto Now ya. the reason God did not only give us a redeemer or a savior or a La razón por la Lord, cual Dios nos dio un Salvador, un you Redentor. see, he did not say, I'm sending you a deliverer. Él no dijo, le voy a enviar He doesn't aquel say que lo that. va a liberar. He Él said, no I'm not dice sending eso. you a savior. Él dijo, no le voy a mandar I'm un not Salvador. sending you a Lord. No le voy a mandar un Señor. He says this, Él dijo esto. I'm going to send you Yo les voy a enviar my son, mi hijo, the only begotten of the mi Father. hijo unigénito del So Padre. what does God Que release? Dios entonces released imparte son. a su hijo, One that is begotten. aquel que es engendrado. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Because the highest revelation of God Porque la revelación mayor de Dios is his Father. es ser padre. Hallelujah. How are you going to ever meet this Father, ¿Cómo vamos a conocer este Padre? know this Father, experience this Conocerlo, Father, experimentarlo, without a Son that can reveal si no him? tenemos al Hijo que pueda revelar al Padre. So if the Father is Spirit, Si el Padre es espíritu, it takes the Son to reveal the se nature requiere of the al Father Hijo that para is que Spirit. pueda revelar la naturaleza del Padre que es espíritu. Let me say it again. Lo voy a If decir the de nuevo. Father is Spirit, Si el Padre es espíritu, it takes the Son to reveal se the nature of requiere the Father del Hijo that is para que Spirit. revele la naturaleza del Padre que es Therefore, we invisible. find that Jesus is a living example Y of por the eso Father. vemos que Jesús es un ejemplo perfecto acerca Let me del prove Padre. it to you. Y se los voy a comprobar en las When the prophet Escrituras. prophesied about his birth, Cuando el profeta profetizó In acerca Isaiah de su chapter nacimiento, 9, verse 6 to 7, en Isaías 9 del 6 al he says, 7, For por unto favor, us a child is él born, dice, a nosotros un niño es dado, unto us a son is given, un hijo es and entregado, the government shall be y upon el his gobierno shoulder. estará sobre sus hombros, His name shall be called y su nombre será Wonderful, admirable, Counselor, consejero, Mighty God, Dios poderoso, Everlasting. Padre eterno.
Hallelujah. Prince of Peace. príncipe de And of paz. the increase of this government, Y del this model, incremento de this method, su gobierno there will be no end. no tendrá fin. Because God is to order it and establish it. Porque Dios lo ordenó y Dios From lo this time estableció forward, desde este momento even en forevermore. adelante, eternamente y para The siempre. zeal of the Lord of hosts will perform it. El sello del Dios Todopoderoso lo The va word a zeal means the realizar. jealousy of God. Y will do cuando it. habla del sello, habla del celo Or del Dios for my sake, Todopoderoso. I will do it. O por amor a mí mismo lo So when he haré. speaks about this child Entonces cuando él habla de este He says the niño, child dice de este that has niño become the son, que se ha that convertido has en become the hijo, everlasting Father, es el Padre eterno. is Jesus. Es Jesús. Hallelujah. Therefore Jesus said to Philip, Y Jesús le dijo a Felipe, when you have seen me, you have seen si the me has Father. visto a mí, has visto Come al on, I'm talking Padre. about reproducing here. Estamos Hallelujah. hablando de la reproducción, de la What God has reproducción. always desired Dios siempre ha deseado is that from this principle, que desde este principio God's fatherhood, el Dios would be como revealed in Padre the pueda earth. ser Hallelujah. revelado en la tierra And that por is medio why del Hijo. He didn't Y send es us por a eso Savior, just a que Él Savior. no solamente nos He didn't envió just un send us a Salvador, Redeemer Él or no a deliverer. solamente nos envió un He libertador, sent us His un Son, redentor, Él nos who envió is the a su Savior, Hijo, who quien is es the el Redeemer, Salvador, quien who is es the el deliverer. Redentor. And he says, Y dice lo all siguiente, fatherhood todo Padre, is derived from this Father. todo Padre es derivado from del our Padre Heavenly Celestial, Father de nuestro Padre Comes the Celestial. impartation, Nos llega una is impartición, the inspiration of His la Father's Spirit inspiración del Espíritu del unto Padre fathers that are called a by los His name. padres que Él ha llamado por medio de su And nombre. therefore you find in Genesis Y 17, por eso podemos ver en God Génesis changed 17 Abram to Abraham. que Dios cambió el nombre de Abraham al nombre de God added in the middle Abraham. of His name Y en el medio de su nombre the Yah of God, está la Ya or the Yahweh of está la God, Ya de which is the Yahweh, breath of God. que es el aliento or the de Dios impartation o of la God. impartición So de Dios. God breathed and Así que changed Dios His name. sopló y cambió el nombre de changed his Abraham a nature. Abraham, cambió su And naturaleza. God gave him the name Y Dios, Abraham. cuando Dios le dio el nombre Abraham, And once Abram received the Yah, Y the cuando breath, él the recibió impartation of God, el ya, la impartición del Espíritu de Dios, God now made Abraham Dios entonces convirtió a The Abraham, father Abraham of many y lo nations. convirtió en el padre de todas las Hallelujah. naciones. God made you see, God breathed on Adam. Dios sopló sobre God breathed on Adán, Abram. Dios sopló sobre Abraham y exactamente. You see, we are not in the recruiting of sons. We are not in the recruiting of sons. Nosotros no estamos aquí reclutando a hijos espirituales. Fathers are there Los padres están ahí to father sons para formar a los hijos de to a Dios, place of fatherhood in God. para que puedan también ser padres. Our purpose as fathers, Nuestro propósito como is to raise padres fathers. es levantar padres. that's what God is after. Y eso es lo que Dios The world anhela. out there needs fathers. No tendrán muchos Many padres. of you need a spiritual father. Muchos de ustedes necesitan un padre Joseph espiritual. became the father to José Pharaoh. se convirtió en el padre del God faraón. wants to raise up fathers. Dios quiere levantar padres. That's why God identifies himself with Abram. Y es por eso que Dios se identificó con Abraham. God says, I am the God of Abram, Yo his son soy el Isaac, Dios his de son Jacob. Abraham, de su hijo Isaac y de Jacob. And watch this. And by this order, Y por este by this orden, principle, por este this principio, way, por God este blesses patrón, naturally and He blesses Dios spiritually. bendice naturalmente y Dios It is a bendice principle. espiritualmente porque es un You principio. have to hear this. Tienen que escuchar esto. By this order, Por God este blesses. orden Dios trae bendición Naturally and spiritually. naturalmente y espiritualmente. Now look at this scripture. Observen las escrituras. Proverbs 25, verse 28. Proverbios 25, 28. He that hath no rule over his own El spirit que no gobierna su is like espíritu a city that is broken es down como una ciudad and desolada without walls. y sin paredes. Cities was protected by walls. Las ciudades son protegidas por medio de But las Proverbs paredes. Y Proverbios He nos that has dice, nobody covering him, Proverbios 25, 28 dice, el que no tiene Or cobertura covering his spirit, o el que no tiene cobertura sobre or su protecting his espíritu spirit. o protección sobre su He that has espíritu, no rule or el que authority no over his puede spirit. gobernar su espíritu, That person that has no esa rule, no persona que authority no over his spirit, que no puede gobernar su is like a espíritu city. es como that is una broken down, ciudad having no que está walls. desolada y no Therefore, the enemy tiene can attack paredes. you. Y el enemigo puede venir a destruir. But you see, God's intention is to show us a principle. La intención de Dios es revelarnos un principio. God gave us promises. Dios nos ha dado He promesas says in gloriosas en Deuteronomy 30 Deuteronomio verse 5, 35, And the 30 Lord thy versos God will 5. bring thee into a land
Y el Señor tu Dios te traerá a una or a tierra life, if you will, a o a lifestyle una vida which your fathers possessed, que los padres and poseyeron. you shall possess it, Y usted y la and poseerá it will do thee good, y hará bien. and Y multiply se thee above thy fathers. y se multiplicará So por God medio de wants los to bring us padres. into a way of life Entonces Dios quiere llevarnos God a wants to nosotros bring a us into una a vida, possession a una that is from adquisición de father to tierras son. que es de padre a where there's hijos. someone that has a rule over your spirit. Pero es para aquel que puede The tener sovereignty of your gobierno, que spirit puede gobernar that su will protect espíritu. you. Y entonces usted recibirá God says, once you protección. come into this Y Dios quiere relationship, que usted venga a esa relación when de you have this paternidad de relation of padre father e and hijo. son, God says the blessings over Y Dios your dice, las bendiciones and your estarán life sobre su will be vida. greater than the Se blessing that was on the life multiplicarán of y your serán father. mayores que los padres Your anteriores. father becomes the measurement. Porque el padre se convierte en la Or medida. the blessings of the life of your O father las bendiciones sobre la vida de tu becomes the padre departure point of the será blessings el upon your life. punto de partida por el cual usted sería catapultado a God's bendiciones plan and His mayores. system is Los planes, el plan y el sistema He de Dios always es takes the next generation and adds beyond the previous one. que Dios a cada generación la lleva a una impartición mayor, I a will un do more for incremento your mayor. children than I did for you. Haré más para tus hijos que lo que hice para Because ti God como is padre. always progressive. Porque Dios es progresivo. Say increase. Digan incremento. God is going to Incremento. increase. Dios va a traer un Everything has incremento. advanced. Todo va Medicine, avanzando. technology, La education. tecnología, la medicina, la Everything educación, except the todo church. está avanzando, menos la Because we are out iglesia. of order. ¿Por qué? Porque estamos fuera de orden. God's order is El orden divino I'm de going to do Dios more es for you que voy a hacer más than I've para done ti for your fathers. que lo que he hecho para los I will padres anteriores. multiply you above Voy your a fathers. multiplicarte por encima de That's de what tus he padres. Eso es lo que él dice. I want my children, Yo quiero que mis hijos, natural and los spiritual, espirituales y los to naturales, exceed me in life. puedan avanzar I mucho want más them que to have yo. what Yo I quiero never que mis had. hijos tengan lo que yo no he tenido. I want them to do what I never Yo quiero que been able ellos to puedan do. hacer las hazañas que yo no he That's podido why I believe hacer. the spiritual Y fathers por need eso to que be yo entiendo blessed. que el Espíritu del Padre viene para traer If you have a bendición. poor spiritual father, run. Si usted tiene un padre espiritual que es débil, corra por su vida. No, God wants to bless Porque fathers. Dios quiere bendecir a los So that padres blessing can increase para on que the las life of bendiciones sons. puedan traer incremento en sus That is what vidas. true fathers want. Ese es el deseo de los padres Everything progresses. espirituales, que todo vaya progresando. You think of how advanced technology has Usted become. puede darse cuenta cómo la tecnología ha Churches have avanzado. become so high tech. Las iglesias se han convertido en que usan la última We have it tecnología. down to science, the communications, Las ciencias, all las high. comunicaciones, todo va But avanzando what you also found is galopantemente. that dumbness and ignorance and Pero foolishness la is also ignorancia, higher. la tontera, la brutalidad va de aumento también en We have aumento. all of this stuff, the programs, Tenemos the todos screens, estos the programas, computers. tenemos las computadoras, All of the stuff toda we la use in tecnología, industry, huge todo. buildings, beautiful Edificios places, grandísimos en las platforms, iglesias, lights, all of these plataformas, things. luces, tenemos But the todo problem in esto. church is this. Pero el We problema don't see de la that people's lives iglesia are changed. es que no podemos ver las vidas They come for cambiadas. soul therapy. Porque le encanta la terapia del And they leave the alma. church and their lives Y are not salen changed. de la iglesia y no hay Because things are out transformación. of order. ¿Por qué? Porque las wants cosas, to restore porque that las order cosas están from fuera father de to son. orden y Él quiere Now restaurar watch this. la paternidad espiritual para All- traer orden. All mankind fell because of their father Adam. Toda la humanidad cayó por causa de Adán But- como padre, pero A new race una begun by nueva one father raza, named una Noah. nueva raza se levantó por medio de Noé como padre. All of Israel was chosen from one father named Abraham. Toda Israel fue escogida por un padre llamado Abraham. All priests from one father named Aaron. Todo sacerdocio de un padre llamado Aarón. All Levites from one father Todos named levitas Levi. de un padre llamado It Leví. is God's order. Es el orden divino A de Dios. departure from God's order De ahí es que Dios parte todas las is a cosas. departure from God. Ese es el orden de Dios. Now, you find this principle in the Old También lo Testament podemos ver en el Viejo and Testamento also in Galatians 3, y verse también en el 14. Nuevo Confirms this Testamento en principle. Gálatas It 3:14. says that the blessings of Abram might come upon the Gentiles. Que las bendiciones de Abraham puedan alcanzar a los Now, gentiles in Christ en Jesus, Cristo Jesús, that we might receive the para promise que of podamos the Spirit recibir la through promesa faith. del Espíritu por medio de la fe. So to be a priest, Para ser un your father had to be a sacerdote, priest. su padre tenía que ser un All the sacerdote. Israelites were children of Abraham, Todos los israelitas son hijos de but Abraham, only Aaron and his generation pero could solamente serve the office of Aarón y priest. su generación podían servir en el sacerdocio. Talents, gifts, education, Los padres le Good dan motives, educación, buenos loving motivos, people, le dan amor, having a pastor's heart.
tiene corazón de does pastor, not qualify you. no le cualifica a usted para ser It un had to be padre. a son of a Tenía que priest ser to be a un priest. hijo de un padre sacerdote para poder ser un You were sacerdote. not qualified to be in ministry Usted no podía ser llamado al unless you had a ministerio father that al was in menos que ministry. tuviera un padre en el ministerio. We are talking spirit here. Y estamos hablando In del espíritu God acá. did not identify people in Scripture just by their name. Dios podía identificar, no identificaba a las personas. God didn't say to Moses, take Joshua. Dios no le dijo a Moisés, toma a He Josué, said, take sino Joshua, the son of Nun. le dijo, toma a Josué, el hijo de Nun. God will always Nun. give you genealogy. Siempre Dios habla por medio de la So genealogía. and so beget so Hijo and so. hijo de tal, engendró a tal, engendró No a one tal. had identification until there was a father to No, identify with. no podía haber una verificación si no supiera quién es el padre de ese So you hijo. even find it in the book of Ezra. Aún en el libro de Esdras nos podíamos dar cuenta que en The church or the temple at the time had been broken. la iglesia del templo había sido quebrada And they've been invaded. y habían sido Generations invadidas. past. Generaciones The priests are pasadas, scattered. los sacerdotes People have estaban died, dispersos, all las priests are personas gone, they're estaban dead. muertas. So finally they get the temple back. Entonces retornan They y want to edifican reestablish el the worship templo in the temple. y querían adorar en Guess el what they templo. did? Y esto fue lo que ellos They didn't go hicieron. to the Bible school. Ellos no to fueron the a la escuela television, bíblica, ni to a la the televisión, seminaries. ni a los No, they seminarios. went back to the book Ellos volvieron al and they libro looked into the book of y genealogies. vieron el libro, buscaron el libro de las They began genealogías to identify para the poder priests and their identificar lineage. quién eran los sacerdotes And so they llamados find y the el ones and linaje. restore Y podían and entonces restructure escoger the order of the aquellos y priesthood. poder estructurar el orden sacerdotal. And so without a father in Sin un ministry, padre en el they are not ministerio, qualified to be in nadie ministry. es cualificado para estar en el Doesn't matter how ministerio. gifted you No are. importa los talentos, Paul los dones was que usted facing pueda the same tener. challenge. Y todos tenemos estas mismas luchas. Like we do today. Así Pablo And he tenía says la in misma 1 como Corinthians nosotros. chapter 4, verse 14, 15, and En 17. Primera de Corintios 14, en Primera de Corintios 4, 14 al So I write 15. not these things to shame Les you, escribo estas cosas but as my beloved para sons, avergonzarnos, pero como I mis warned hijos you. amados So he les calls the advierto. Galatians church his beloved son. Él le llama a la iglesia de Corintios mi hijo amado. For though you have 10,000 Porque instructors, aunque tengan miles de Preachers, instructores, predicadores, mentors in mentores en Cristo, todo yet eso, you have not many fathers. pero no tienen muchos padres. For in Christ Jesus I have Porque begotten you en to the Cristo gospel. yo los he engendrado por medio del Evangelio. Watch this now. And for this Observen. cause, Y por I esta sent you causa Timothy. yo les envío a He was my Timoteo, model son. mi hijo He modelo, was my beloved son. mi hijo amado, My faithful son in the mi Lord. hijo fiel. Now the word faithful Y means la this. palabra fiel significa esto. It means dependable, Depen- devoted, que es de una persona que tú puedes depender, es devoted, obedient, entregado, Incorruptible. devoto, incorruptible, steadfast, se mantiene upright, firme, tiene una honest, postura adecuada, es honorable, honesto, honorable consistently y trustworthy. siempre se puede creer He was en él. tried and true. Fue probado y vivió en la So verdad I'm y sitting era in this faithful amoroso. son, Estas son las who shall cualificaciones. bring you into remembrance Le envío a Timoteo para of que le my traiga a memoria de which be in mis Christ. caminos que son en Cristo Now, Jesús. Timothy was not Paul's natural son. Timoteo no fue el hijo engendrado His biológicamente natural father por, was a por Greek. Pablo. We No, read in Acts 16. Timoteo tenía un padre natural. But Paul finds Era this young griego. man, Lo and he podemos ver en becomes his Hechos spiritual 16, father. pero Pablo toma a este Now hijo look at this. y lo forma como un hijo espiritual. Timothy had Paul's spirit. Timoteo cargaba el espíritu de Otherwise, Pablo. Paul could not have De said, lo contrario, Pablo no To the pudo Corinthians. haberlo enviado a los He will corintios. bring you into remembrance of my Porque ways. solamente un hijo puede recordarle las maneras del In other padre. words, he's going to model to you Él my les va a lifestyle. modelar a ustedes mi estilo de The son vida. has to have the ways of the father. El hijo tiene que tener la Has to manera, have the life cargar of the la Father. manera, la vida del The Padre. life that the father has in La Christ. vida del Padre en The Cristo. Amplified puts it this La way. Biblia amplificada lo dice de esta manera. He will recall to your minds Se recordarán, my methods of Él les proceeding, recordará a ustedes los métodos que the yo course utilizo, of conduct. el curso de mi and the way of conducta life in Christ. y la manera de vida en So Cristo. it's just showing you the principle. Simplemente le estaba mostrando los That there has to principios. be the passing on. Y porque eso tiene que ser transferido. And I'm going to show you how it's going to Y luego happen. le voy a mostrar a ustedes Remember cómo se puede Moses in transferir. Numbers 11, he complained. ¿Se acuerdan en Números capítulo exhausted. 11 en el cual Moisés se quejó, estaba He was cansado, load, you carry the load of take tenía care of una this people. carga tan grande bearing con this ese heavy pueblo,
tenía una carga People muy were complaining, grande. he Las was personas complaining. estaban quejándose. También Moisés And estaba one day he said to quejándose. God, I cannot bear this anymore. Y él le dijo, yo Just no go ahead and kill aguanto me. más. Y le dijo, Señor, mátame. And then God said, "Let me give No you aguanto esto. instructions. Entonces Dios, This le, is doy, what you're supposed to Dios do." le dio las instrucciones a Moisés. In Y Numbers esto es lo que tú 11, vas a verse hacer. 16 to 17. En Números 11 del 16 So the Lord al said to Moses, 17. El Señor le dijo a Moisés, Gather to me 70 men of the elders of Israel, reúna a los 70 hombres de los ancianos de whom you know Israel, to be elders of the que people tú and conoces officers que over them. son ancianos del Listen to pueblo. this carefully. Observen esto. Bring them to the tabernacle of meeting, Tráiganlo al tabernáculo de la that reunión they may stand para que with ellos you. puedan pararse juntamente Then I will contigo. come down and talk Y with you there. entonces descenderé y hablaré con ellos. Listen to this. Observen esto. I will take off the spirit Yo tomaré del that is Espíritu upon you que está sobre ti and put it on, Y and lo put the same one y voy a upon colocar them. ese mismo Espíritu en cada So uno God de is taking the ellos. spirit that's on Así que Moses Dios tomó el Espíritu de and takes Moisés, off that spirit, toma ese mismo the same Espíritu, spirit, el and he mismo puts it on the Espíritu, sons. y lo coloca sobre and los they shall hijos. bear the burden of the people Y with you. cargarán, entonces ellos cargarán you may not conjuntamente bear it con yourself Moisés alone. la carga del So you pueblo see, entero. God takes up the same spirit Entonces Dios toma del mismo that's Espíritu on you, que está sobre and he puts usted it on them. y se lo coloca a ellos Watch this, so they can bear the burden with you, para que puedan ayudarle a cargar la carry the carga. burden with you. Cargar la carga con usted. And watch this. God didn't say, when I see them standing there, I'll come down and talk to you. Dios no le dijo que cuando yo los vea a ellos al lado tuyo, God entonces said, yo voy a "Call the descender sons, para call the hablar con elders. ellos. No, When I see them, I'll Él no talk." dijo he didn't eso, say Él that. no dijo He eso. said, this is not what he said. He said, when I see them standing there with Cuando you, los vea a ellos sentados Sons are parados standing with the al Father. lado de Moisés, Sons are with the entonces Father. los hijos están says, al "I lado will del come down Padre. and talk Yo to you there." descenderé y hablaré contigo. Hallelujah. So you find 70 little Moses running around. Tú podían ver 70 Moiséses pequeñitos caminando y corriendo por Many todo of our Israel. ministries in these days, Muchos de nuestros They don't ministerios raise hoy sons, en they día raise no orphans. levantan hijos, sino and levantan therefore God does not huérfanos. speak to them Y entonces por eso Dios no le puede hablar, because they are standing alone. porque se levantan God needs the sons to solos. stand alongside you. Las escrituras So nos God dicen can que take los up the hijos spirit that's se on you levantan al lado del Padre put para it que on puedan them. tomar el And Espíritu God del says, when Padre I al see them Hijo. standing there Pero with Dios you, dice, cuando yo los vea when I parados see them standing al with lado, you, I will come and entonces speak to you. yo le hablaré a You will ti, find al Padre. instruction from God. Y You will recibirán find las revelation from instrucciones. God. Del Padre recibirán instrucciones God will y unlock the revelaciones. mysteries to you. Dios va a traer revelación. But you need them. God needs them to stand there Pero with Dios you. necesita que los hijos se paren al lado And then del eventually Padre. Moses was ready to die and hand over the baton. Moisés estaba al punto de morir, iba a entregar And he prayed to God. el He says bastón. this in Numbers 27, En Números 27:15 él verse dice, 16. Let the Lord, Números the 27 del God 15 al of the 16, spirits of all que el flesh, Dios de los espíritus y de set a toda man over the carne congregation. coloque a un hombre sobre la We need a man over the congregación. congregation, Necesitamos the father un of the hombre, congregation. un padre sobre And la the Lord said to congregación. him, Y el Señor le "Take dijo, Joshua the son of envía a Josué, hijo de Nun. And he says in verse 20, Y luego and you dice en shall el give verso some of 20, your authority to him, y le darás de tu autoridad that a all the él. congregation of Israel, Y todos may los be hijos obedient. de Israel, para que los hijos de Israel So sean obedience comes obedientes. because there's a Entonces son la obediencia that carries the proviene authority del of a hijo father. que carga la autoridad God del wants to padre. have set men that are in the house. Dios establece un hombre establecido God en wants una fathers casa. in the house. Dios coloca God sets a man in padres. the house. Dios coloca a un But padre that en man una needs casa. elders that can stand Pero next to him. ese hombre, ese Sons padre that can también stand next to necesita him, ancianos. to whom God can Necesita hijos por el cual Dios también pueda hablar. Hallelujah. Let me just, last Y scripture voy a terminar con esta porción de las to escrituras confirm this. para confirmar algo. So God is saying you have to have this principle of father and son. Entonces Dios nos viene hablando Blessings en las comes escrituras to it. acerca del Increase principio comes de la to it. That's how I paternidad built my para church. poder recibir un incremento From en father to bendiciones, son. en prosperidad, Someone en that has todo el the bienestar, authority, the covering, the para power, poder tener autoridad, the protector cobertura, of the spirits of protección men, de los the lives of espíritus men. de los hombres y las vidas de los hombres. Remember Jesus came to his disciples ¿Se in Matthew acuerdan? 16. En Mateo 16 del 15 al And he says, 17 "Who Jesús do you fue say that a I, sus the Son discípulos of Man, who y le I dijo, am? ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? And Matthew 16 verse 15 he Y en el says, verso he said to them, dice, but who do you say that I am? pero ¿qué dicen ustedes de quién yo soy? Simon Peter answered and said, Y Simón Pedro contesta, you are the Christ, tú eres el Cristo, the Son
el Hijo of the living God. del Dios Jesus viviente. answered and said to him, Blessed are Y you, Jesús dice, bienaventurado son of eres, Jonah. hijo For de flesh Jonás, and blood porque has no not te lo revealed reveló this ni to you, carne ni but sangre, my Father sino mi who Padre, is in mi heaven. Padre que está en He los is actually cielos. saying, upon this Y revelation, sobre esta I will revelación, build my church. yo voy a edificar mi The iglesia. revelation of what? En, Of who the en la Father revelación is de que de and who quién the es Son el is. Padre y And that the quién Son es has el come Hijo. to represent the Father. El Hijo vino a representar a su He Padre that has en no la rule tierra. over his spirit El que no puede gobernar su is like a propio city without espíritu walls. es como una ciudad You need sin protection. muros. Necesitamos You need someone that protección. guards over your spirit. Necesitamos la Paul says, protección "My de grace has Dios. protected you." Dios dice que, Pablo In the decía, mi church we have gracia to les raise up ha sons. protegido. Las Sons casas de fe, that la get iglesia the tienen que impartation levantar from the hijos Spirit of the que Father. puedan recibir la impartición Sons del that get the Padre de la blessings from the casa, Father. para que puedan recibir Sons las that get the bendiciones, increase from the para que Father. puedan recibir el This is the incremento. pattern, the model Este that es el God has patrón, chosen. este es el orden que Dios ha Sons are there establecido. to make visible Los hijos están the en esa Father, casa para the hacer nature of the visible Father, the character la of the naturaleza, Father, el the carácter, ability of the la Father. habilidad del Hallelujah. Padre. God is raising up this Dios está principle in the levantando church este principio en la of Father iglesia and Son. de la paternidad, And de through that Padre we'll see the e blessings Hijo. of God Y por medio de ese you've principio never seen it recibiremos before las in the bendiciones de Dios como nunca God bless you. visto jamás. Dios le bendiga.